Oye, después de todos nuestros intentos fallidos, me quedé con... me fui... Pasaron un montón de cosas, dentro de las cuales eh, salió un paper de una persona que se llama Leopold Aschenbrenner, no sé si lo conoce, pero que se llama Situational Awareness. Y quedé loco con la primera parte siquiera porque el resto no la entendí. Pero parte diciendo, puedes ver el futuro primero en San Francisco. Y quería preguntarte, a partir de lo que hemos, a partir de lo que te dedicas, ¿qué sientes tú o qué has visto o qué concepción tienes en relación a el conocimiento que tenemos en Latinoamérica sobre robótica espacial? ¿Y qué nos falta para poder mirar el contexto completo? A ver, bueno, yo estoy de acuerdo con la frase del autor. San Francisco, uno ve cosas del futuro que todavía no están pasando, obviamente, y que ni siquiera se están pensando en muchas partes en el resto del mundo, en Europa o en Latinoamérica. Sobre tu pregunta, bueno, cuando yo empecé con el proyecto Space Robotics y tratar de hacer robótica espacial desde Latinoamérica, pasaba eso, que todavía no estaba en la mente de las personas la posibilidad de crear robots para el espacio. Entonces, cuando yo empecé a hablar sobre Space Robotics, de qué se trataba y qué estábamos tratando de diseñar y de crear, la gente lo tomaba con mucha gracia, con algo como si hubiese sido un proyecto de ciencia ficción. Con mucha risa también, mucha gente lo tomaba a broma, como que estábamos pensando, porque estábamos pensando en algo que solamente estaba en los libros, en las películas. Sí, Latinoamérica está muy atrás en el tema de la industria espacial. Y para irme a tu pregunta y en específico el tema de Space Robotics, yo creo que todavía se sigue pensando que es ciencia ficción. Estoy muteado. ¿Y por qué crees tú que eso pasa? ¿Qué es qué hay ahí? A ver, bueno, Latinoamérica es una región que tiene diferentes necesidades y obviamente tenemos que enfocarnos en satisfacer y en poder cubrir estas necesidades. Entonces, por eso yo creo que el tema del desarrollo espacial lo vemos un poco más lejos, por un lado, pero también siento o veo o he visto que existe una falta de, de pensamiento hacia el futuro. Eh, Estamos en Latinoamérica acostumbrados a ver proyectos en el corto plazo. Eh, Esa es la mirada que nosotros tenemos en los desarrollos o en las iniciativas o en las planificaciones, y lo podemos ver en los gobiernos, que son planificaciones estratégicas cortoplacistas. Eh, y cuando tenemos un enfoque cortoplacista, por supuesto, de las cosas, no podemos visualizar el futuro. Y creo que también tiene que ver con un tema de la mentalidad, del mindset, eh, que está en los líderes, de todas maneras, de no poder ver más allá que de esta mentalidad cortoplacista, que no nos permite tampoco desarrollarnos en otras áreas, en los países latinoamericanos. Entonces yo creo no creo que sea un Te tema lo de pregunto. capacidad de nuestras personas. Yo Dale. creo que una de las características que tenemos como latinoamericanos y que viene de nuestras propias necesidades es este, esta capacidad de innovar de manera muy
barata y rápida, porque tenemos que solucionar cosas muy rápidas. Entonces, esta característica que tenemos de que se nos prenda la ampolleta, como lo decimos, muy rápido y de poder arreglar cosas o de crear cosas para poder solucionarlo, yo creo que es algo que nosotros tenemos que rescatar, que tenemos que utilizar para los proyectos que podemos desarrollar en el futuro. Porque es una visión súper innovadora de hacer las cosas. Sí, me hace total sentido lo que dices. De hecho, en uno de los capítulos me junté con un compañero del diplomado de innovación y emprendimiento que hicimos juntos y él ahora está estudiando en Yale. Acaba de terminar un magíster y partimos hablando de emprendimiento, de cómo él estaba en modo stealth mode porque estaba armando una nueva empresa de inteligencia artificial y de alguna u otra manera hablamos de emprendimiento, pero terminamos hablando de política, de temas como específicos de cómo el país debería cambiar como su lógica hacia el futuro. Y por eso, como quise partir con preguntándote respecto a esto del situational awareness o como en la conciencia situacional, porque siento que nos falta información en general, no solamente a los líderes, sino que a la gente común y corriente como tú y yo. En este caso tú no, porque tenías acceso a más información y has hecho una carrera en eso. Entonces, ¿cómo ves tú o cómo uno como persona común y corriente podría acceder a ese tipo de información? ¿O cómo lo hiciste tú el camino? ¿Cómo en un minuto tú decides y dices, me voy a dedicar a la robótica espacial? ¿Cómo fue ese camino? Y que quizás otras personas podrían también seguir. A ver, yo creo que estamos en un momento de la historia del ser humano en que el nivel de la tecnología es muy alto y que todo el mundo puede acceder. Eh, yo creo que no es un tema de falta de información, creo que es un tema de educar hacia dónde debemos ir a buscar la información. La información está disponible para todo el mundo. Tú encontraste un paper, me imagino que googleaste para buscar el paper, y cualquier persona puede hacer lo mismo. Necesita un computador y acceso a internet. Yo veo que más que tener un problema de acceso a la información, es un problema de educar a la gente hacia qué información debería ir a buscar, porque vemos que mucha gente en nuestro país tienen iPhones y teléfonos inteligentes, pero se dedican a ver información en TikTok, no sé, seguir followers de la farándula, información de ese tipo en vez de ir a buscar información más, no sé si más importante, pero quizás más relevante para ciertos temas, como por ejemplo el de la industria espacial en este caso. Pero yo creo que la información está. Tenemos que aprender hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos de acuerdo a lo que queremos aprender. Ahora tú puedes aprender a programar en 6 meses de manera gratis, solamente a través de tu computadora. Disculpa, te escucho súper bajito. Te escuché súper bajito la última parte. A ver, déjame ver. Bueno, yo creo que ahí estamos porque estoy a full en el volumen, 100%. Dale. Ahí te escucho un poquitito más fuerte. Voy a tratar de hablar más fuerte en ese caso. Dale, perfecto. Nada, te decía que creo que hay un problema de enfoque más que un problema de falta de información. Todos tenemos acceso a la tecnología, pero algunos lo usan para ciertas cosas y otros para buscar información, como la que hiciste tú, como lo hacemos nosotros, etc. Sí, es cierto eso.
Pienso en el Congreso Futuro, por ejemplo. Eh, como está, o sea, el futuro viene acá, se presenta de manera gratuita a todos. Yo no sé efectivamente cuánto será la gente que ve el Congreso o si serán siempre los mismos, pero me parece que ahí están pasando cosas, se muestran un montón de tecnología nueva, de pensamiento nuevo, más allá de tecnología, como tiene que ver con como lo que decís tú, de mindset, y siento que no logra permear, no logra permear. Yo trabajo en el sector privado y es muy difícil poder hablar desde un enfoque hacia el futuro, porque efectivamente estamos demasiado en el presente. O sea, como si uno fuera budista diría, no, pero está súper bien estar en el presente, sí, ok, pero no, es muy difícil proyectar o poder hablar del futuro con algunas personas. ¿Cómo fue tu experiencia, por ejemplo, cuando intentaste conseguir financiamiento para tus emprendimientos acá en Chile? Tuviste que emigrar a otro lado a hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí en relación a también como la facilidad para poder emprender, siendo que somos un país en el que mejor podemos emprender en Latinoamérica? Como, Sí, a ver, yo creo que en un momento también de mi vida y tiene que ver con la sociedad en la que crecí y donde obtuve mi educación, también yo tenía una mentalidad muy de el corto plazo, del no mirar hacia el futuro, de quedarme también de alguna manera eh, en esta mentalidad que se vive en esta sociedad, y hablo de la sociedad chilena. Eh, pero yo creo que en mi caso eh, fue clave el tener gente que podría de alguna manera hacer transferencia del conocimiento desde el exterior mm, hacia Chile, donde yo estaba viviendo. Eh, para mí fue clave poder conversar con gente y tener dentro de mi círculo gente que me pudiera hablar de lo que estaba pasando afuera. Y nunca me quedé tranquila con el statu quo. Siempre fui muy curiosa um, y no me... Cuando a mí no me hacían sentido cosas, trataba de encontrar el porqué y tratar de cambiarlo si yo no estaba de acuerdo. Eh, y esa curiosidad también me llevó a ir a vivir afuera, a ir a buscar otras cosas, a mirar otras realidades. Mm, me sirvió mucho abrir la mente desde esa perspectiva. Los viajes, hablar con gente que no vivía en mi misma cultura, que tenía por lo tanto diferentes visiones de la vida y de diferentes áreas. A mí me ayudó mucho eso. Y en este proceso de conocer gente y de ser curiosa de la gente, aprendí mucho y abrí mucho mi mente. Eh, y en un momento dije, bueno, ¿por qué no? Yo, ¿por qué no puedo ir al espacio si siempre es algo que siempre había soñado? Pero estamos en una cultura chilena también machista, en ese entonces muy machista. Entonces una mujer tenía que verse linda, estar en una posición de oficina y dejémoslo ahí. Obviamente que tampoco yo estaba de acuerdo con eso. Eh, entonces empecé a desarrollar mis capacidades y mis conocimientos de a poco, conversar con gente, estudiar, leer libros. La lectura de los libros también me ayudó mucho. Hubieron libros que hicieron mucho cambio en mi forma de pensar. Y dije, o sea, tengo todas las capacidades para poder irme a la industria espacial y así lo hice. Eh, pero requiere mucho esfuerzo, como todo, y es un proceso largo, también con harto sacrificio, pero yo creo que vale la pena de todas maneras. Eh, y fue un proceso largo, pero me sirvió mucho ser curiosa, me sirvió mucho estar preguntando a la gente, estar mm, también viajando, pero no viajar al resort e irte a, no sé, o a la playa y quedarte ahí,
sino que, no sé, ir a ver qué estaba pasando en otra ciudad, tomar el transporte público, que es algo tan simple en otras ciudades que te dice mucho. Mm. Conversar con gente en la calle. Eso me abrió mucho mi cabeza. Me acuerdo que después de unos viajes en el sudeste asiático, no quería volver a Chile. Hay muchas cosas que a mí no me gustaban de Chile. Y me fui a Estados Unidos y yo dije, bueno, me voy a ir al MIT a ver qué pasa en el MIT. Y eso abrió mi cabeza mucho. Me fui al MIT Media Lab y empecé a ver toda la tecnología, los robots, hablar con los científicos de ahí, con los profesores. Y ahí creé mi primera empresa tecnológica porque me di cuenta que tenía que ir hacia la tecnología porque eso era el futuro. Pero para mí eso fue uno de los momentos claves para yo cambiar mi visión de las cosas. ¿Y ahí fuiste al MIT, hiciste un curso o hiciste un... o fuiste No, de así hecho a nada. preguntar nomás? De hecho estaba estudiando en la Universidad de Washington un curso muy tradicional, un diploma muy tradicional, porque yo estaba muy metida en la estrategia, de Balance Scorecard, que a mí ya, a mí me dice Balance Scorecard y es como, me voy como 50 años atrás. Eh, y estaba estudiando en la Universidad de Washington y dije, ya no, ¿sabes qué? Esto no me gusta, no me hace sentido, no quiero esto para mí. Y solamente para ir a visitar de curioso dije, ya me voy a ir al MIT a ver qué está pasando. Y ahí empecé a conversar con la gente, empecé a jugar con los robots, empecé a jugar con la tecnología, hablé con unos profesores que estaban ahí. eh, y en ese momento yo dije, no, chao Plan Scorecard, chao estrategia, chao forma tradicional de ver la vida, el futuro es la tecnología. Um, y ahí cambié mi visión de ver las cosas y también la forma en que estaba haciendo emprendimiento. Qué buena, qué buena historia. En general, creo que el MIT es un lugar, yo no lo conozco, pero lo que he escuchado lo he visto, o sea, lo sigo por internet, leo papers que salen de ahí, escucho el podcast de Lex Friedman, que en verdad es profesor allá, etcétera. Y es realmente, como no me puedo imaginar lo alucinante que es. Creo Sí. que cualquier descripción que me han dado o que me han dicho, siento que queda corta en relación a lo que se puede como entender del mundo que viene ahí. Sí, no, fue una experiencia increíble. Conocí gente, como te digo, creé mi primera startup en el MIT, con chicos del MIT, con chicos de Harvard. Eh, y bueno, después pasaron muchas cosas después de eso, pero me acuerdo que siempre admiré mucho a un profesor, que es el profesor que tiene estas piernas biónicas, que es ¿Ya? Hugh Hare. Y después, años después, me conocí a Hugh Hare. Eh, y nada, y me empezó a seguir por Instagram, por LinkedIn, y para mí fue así como, oh, no lo podía creer en realidad. Oye, y se nota que cuando te conectáis con ese espacio de tiempo, te pones muy contento, te pones muy feliz. Que siento que es como, me pasa que siento que te sientes orgullosa de lo que hiciste. Es correcto eso? Como una sensación de, Sí, mira, son hartas sensaciones. Yo creo que sí, tiene dale. buena lectura, pero son hartas sensaciones porque um, solamente de la curiosidad y de tener una mente abierta me ha permitido conocer gente que nunca pensé que iba a conocer. Me ha permitido desarrollar proyectos que nunca pensé que iba a poder desarrollar y llegar Mm, a instituciones que nunca pensé que iba a poder llegar. Eh, mm, entonces, por ejemplo, que el profesor del MIT esté interesado en mis ideas, para mí es increíble, o sea, no sé si orgullosa, mm. eh, pero es una felicidad, porque siempre pensé Sí, que pues, iba a ser un sueño.
el haber podido estar en NASA, poder haber desarrollado parte de mi proyecto en NASA y dar mis conferencias a la comunidad de NASA, para mí fue, si tú me lo hubieses dicho, no sé, a los 20 años, 21 años, que iba a hacer eso, o sea, yo nunca lo hubiese creído. Entonces, han sido experiencias muy lindas, de mucho crecimiento, que nunca pensé que les iba a vivir, que creo realmente que el esfuerzo, la mente abierta y, y la curiosidad me ha permitido poder llegar a estas situaciones. ¿Y qué edad tenías cuando, por ejemplo, armaste el primer emprendimiento con el MIT? Estoy pensando en que en general está como en el inconsciente que uno necesariamente tiene que tener entre 20, dejar la universidad y volverse como emprendedor, cuando en verdad la gran mayoría de los emprendedores, si uno ve esas típicas infografías de los timelines, son después de los 40 o finales de los 30 y tantos. Entonces, ¿cuántos Sí. años tenías y cómo lo hiciste? Cuando yo hice el primer emprendimiento en MIT, si es que no me equivoco, tenía, yo creo que 33 años. Y ese fue mi primer emprendimiento en el área tecnológica. Mi Dale. primer emprendimiento, que era muy análogo, fue cuando tenía 17 años más o menos. Pero sí, tenía 33 cuando creé la startup en Estados Unidos. Buena, Y buena. Eso implica que uno puede hacerlo. sí, No es no, de todas necesario tener maneras. 20 años. Uno se puede No, reinventar a cualquier edad. ¿Cachai? de todas maneras. Yo creo que el reinventarse cada cierto tiempo es súper importante para mantenerte joven, activo. Y yo creo que la edad no es ningún factor importante para emprender, e incluso para nada. Eh, Mm, no estoy de acuerdo con esta mentalidad tradicional que a ciertas edades uno tiene que hacer ciertas cosas. No estoy de mm. acuerdo con eso. Eh, yo empecé a emprender en el espacio cuando tenía 38 años o 37 años, 4 años atrás. 4 años, no, entonces más. Tenía 37, Dale. 36, 37 años. Y ahí me empecé a meter en el tema espacial. Um, sí, pues todo el mundo me decía, oye, pero ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Obvio, Y, obvio. y fue como que, ¿sabes qué? No, o sea, si algún momento lo quiero hacer, lo voy a hacer. Incluso si es algo que también tengo en algún momento en mis planes. Eh, porque yo creo que la edad no es un tema, y menos ahora que la tecnología está tan avanzada y que Mm, y que tú puedes ser mamá a los 45, a los 46 años, entonces no es algo, no es un tema para mí. Tampoco no hay mm, solamente una forma de ser madre, eh, porque yo sé, y lo menciono, porque sé que hay muchas mujeres que no se atreven a hacer cosas o a mm. emprender porque piensan en estas como limitantes que tienen. Um, y yo no creo mucho en eso. Es cierto, ya lo tocaste el tema también eso de ser mujer, de habitar en un mundo machista también. Me imagino que obviamente toda la ciencia, o sea, yo soy fanático de la película Apolo 13. Entonces, cuando tú me dijiste que hacía ahí robótica espacial, a mí se me prendieron un montón de luces. Y cuando estuve leyendo acerca del Apolo 11, del software, etcétera, y me di cuenta de que en la película Apolo 13 hay puros hombres, pero en verdad las que escribieron el software de la máquina fueron mujeres, eso no se cuenta muy poco, si es que no se cuenta nunca. Entonces, creo que ese tipo de historias son las que hay que también reforzar para que efectivamente, como decís tú, se pueda transformar como desde la lógica del emprendimiento también, eh, que no es
como no es necesario, si es que no quieres ser mamá, no es necesario, si es que no te quieres casar tampoco, si es que quieres emprender y quieres como dedicarte a eso, está perfecto, como no hay nada que esté como normado en relación a lo que hay o no, o lo que debería o no hacer una mujer o cualquier persona, básicamente, y menos ahora, como decís tú. Sí, exacto, de todas El, maneras. el otro día estaba pensando, porque eh, tenía ganas de también hablar como de astronomía con alguien, entonces estaba buscando personas con quien podría hablar. Y eh, se me ocurrió una pregunta que es como, ¿cuán, cuán amigo de Einstein tenéis que ser para poder hacer robótica espacial o entender cómo funciona o sea, la teoría de la relatividad la aplicáis constantemente o en verdad no tiene nada que ver? ¿Cómo haces como robótica espacial? No me puedo ni siquiera imaginar como ya tu día a día, si en la mañana te levantás y qué. A ver, bueno, no sé si es tan sexy como suena, en realidad. Sí, me imagino, en Eh, general nada es tan sexy como suena, es cierto, es cierto. a ver, bueno, sobre Einstein y la teoría de la relatividad y qué sé yo. Eh, bueno, bueno, no sé qué pensará Einstein sobre robótica espacial. Yo trato más o menos de hacer una relación con mi pareja, que es astrofísico, y es una persona que se destaca mucho en el tema de la astrofísica de Cambridge. Eh, y digo de Cambridge porque realmente cuando yo le hablo de robótica espacial, no tiene idea, no tiene idea. Eh, la robótica espacial es más ingeniería. Mm. Ah, no es tanto, si bien en algún momento obviamente hay que considerar temas físicos, de todas maneras, es más un desarrollo ingenieril eh, y que requiere bastante investigación desde esa área. Eh, entonces, no sé si Albert Einstein sabría sobre robótica espacial, quizás mucho sobre galaxias eh, y la gravedad, etcétera, pero no sé si de robótica espacial, de ingeniería. Eh, Mira, mi día a día, arte investigación, lo que estoy haciendo es arte investigación. Eh, a ver, también me gustaría aclarar que parte de mi vida tiene que ver con el área científica, que es lo que he estado desarrollando los últimos 4 años, eh, pero también tengo un fuerte desarrollo en el emprendimiento. Mis primeros estudios fueron en ingeniería comercial, me dediqué a la economía y después yo fui metiéndome en temas tecnológicos e ingenieriles, eh, y ya los últimos estudios que han sido de ingeniería aeroespacial. Ah, entonces es mucho de investigación, mucho estudio y mucha lectura. Eh, y porque tengo también estas dos áreas, también desarrollo mucho lo que es el hacer. Los emprendedores somos mucho de hacer. En cambio, los académicos es más de estudiar y de estar leyendo teoría y escribiendo teoría. Y trato de tener esas dos perfiles en mi cabeza. Entonces, eh, en la mañana yo me dedico más a estudiar y a leer, y en la tarde ya me dedico a meter mis manos a algún sistema electrónico, a probar cosas, a armar quizás alguna parte robótica. Um, pero eso son pocas horas, digamos, y no, seguramente no lo hago todos los días, porque Mm. también igual tengo un emprendimiento y me dedico a hacer toda la administración y la gerencia general. Sí, pues el management de tu emprendimiento. Entonces, yo creo que le dedico a la administración unas 3 horas al día, 4 horas de investigación y 2 horas de meter las manos a algún sistema. También trato de mantener un balance en mi vida, que no lo hacía antes. La verdad no lo Mm. hacía antes, porque antes trabajaba de lunes a lunes y estaba todo el día trabajando. Entonces también mucho el tema de la salud mental es demasiado importante.
un emprendedor y una emprendedora. La salud mental y la salud física de todas maneras, especialmente que la vida de los emprendedores es, tenemos muchas sube y bajas, y para eso hay que tener una mente súper, ¿cómo decirlo?, fuerte, porque hay días en que nos va a ir muy bien y hay otros días en que nos va a ir muy mal, y vamos así, subiendo y bajando. Entonces Mm. es importante mantener una salud mental, y preocuparnos de desarrollar una buena salud mental, y lo trato de hacer. Um, Eso, bueno, conferencias también, um, muchas conferencias, especialmente en Europa, eh, que la hacemos, escribir papers. um, También me dedico cuando puedo algunas horas para escribir papers. Um, y eso, y bueno, y ahora los fines de semana trato de disfrutarlo más con la familia cuando estoy en Chile, eh, y también tener un espacio para mi pareja o mis amigos, cuando estoy en Estados Unidos o en Europa también me doy el espacio que antes no me lo daba. Sí, o sea, eh, qué bueno que tocaste el tema de como la salud mental en relación al emprendimiento, porque es algo que la verdad es que se habla bien poco. Y eh, primero hacerte un comentario, me imagino las conversaciones que tienen entre una ingeniera robótica espacial y un astrofísico, no, pues, no, deben ser muy interesantes, muy elevadas, pero también espero que tengan la posibilidad de conversar acerca ¿cómo se llama? También de la farándula latinoamericana. Bueno, Carl, bueno, mi pareja es de Nueva York, no sabe mucho, pero le estoy enseñando ciertas cosas chilenas. Mm. Estoy enseñando algunas palabras también chilenas, así que ahí nos reímos harto, que no tiene nada que ver con Ya. el tema Pan con palta, con pan palta. con palta, pan con palta, mínimo. Sí, y no, y tenemos conversaciones súper tontas también. Él también tiene, yo de repente digo, pero como tú eres astrofísico, no lo puedo creer, porque de repente sale con cosas muy tontas también, sí, sí. No, es todo el día hablar de ciencia. No, esto del día de ciencia, no, está No, bien. no, para Era nada. una, era una broma nomás que Sí, sí, me dio no, pero risa está buena la pregunta. cuando dijiste, no, mi pareja es astrofísico, porque, ah, ya, bueno, está bien, No, no, entiendo no, ahora las conversaciones. Oye, hace un tiempo atrás, creo que unos 2 meses, escuché a un español, un experto español psicólogo, decir algo que yo pensaba hace tiempo, pero que quería contrastarlo con qué opinas tú, a partir de la salud mental. ok. Yo siempre he pensado que para ser eh, emprendedor, de alguna u otra manera, tenéis que ser como un psicópata de tu idea. En el sentido de tenéis que como, o sea, sentir una pasión, un enamoramiento, etcétera, que al final, o del problema que queréis resolver, mejor dicho, eso, y el vehículo es como el modelo que tú desarrollas para resolverlo. Pero, ¿qué opináis de eso? Como, ¿realmente tenéis que tener algunos rasgos como psicopáticos como para poder efectivamente ser capaz de sostener como eso que decís tú, días buenos, días malos, pero siempre pensando en que vaya a lograr tu objetivo sí o sí? Yo creo que de todas maneras, eh, esa parte de la personalidad es esencial en un emprendedor, porque, y lo voy a llamar como propósito. eh, Dale, sí, sí, está bien, sí, sí, obvio. Creo El que otro es un clickbait que funciona mejor, ¿no? Psicópata de la idea, propósito, sí, tiene mucho más sentido. llamémoslo, pero entendí totalmente. Sí, yo creo que uno tiene que ser obsesivo, Mm, con su propósito, porque nos vamos a caer muchas veces. Y el propósito es lo que te va a hacer levantarte cada vez que te caigas, incluso mm, más que el dinero, para nada. Entonces, cuando tú tienes un fuerte propósito, y cuando estás convencido de lo que quieres y lo que quieres lograr,
Eso es lo que te va a levantar cada vez que las cosas se ponen difíciles. De todas Mm, maneras, yo creo que para mí el tener propósitos eh, ha sido esencial para yo poder avanzar y progresar y no quedarme en el statu quo y no quedarme en el mindset en el que me rodeé, en el que crecí. Eh, sí, es súper importante. Ahora también creo que también es importante en ciertos momentos hacer un balance. mm, De repente hay emprendedores y emprendedoras que se obsesionan tanto con llegar a un punto eh, que incluso si después de cierto tiempo el proyecto dice que no funciona, ellos siguen intentándolo. Entonces también creo que hay que ser obsesionado con el propósito, pero también ser inteligente, poder dar un paso atrás y mirar de manera objetiva si el proyecto o tu empresa realmente está funcionando o si realmente va a mm, tener no sé, una evaluación positiva desde el punto de vista financiero. Y lo digo porque yo he sacrificado muchas cosas por mis proyectos anteriores por esta obsesión. mm, Y tuve fracaso y me fue en algunos muy bien. Pero ahora, con más experiencia, con más años encima, me he dado cuenta que si bien es muy importante el propósito, de repente uno debería ser más flexible con cómo vas a llegar a tu propósito y evaluar los proyectos de manera objetiva, incluso aunque duelan, porque es súper difícil mm, cuando uno está trabajando en un proyecto y que realmente lo quieres de corazón y te das cuenta que no te está dando después de muchos años, es muy difícil dejar, porque al final es como un bebé, entonces es súper mm, difícil dejar a tu hijo. Pero, pero si la evaluación te dice que tienes que hacerlo, hay que hacerlo, incluso si es difícil. mm. Um, pero eso lo aprendí después de 20 años. Pero en ese sentido, por ejemplo, como tu familia, como en general uno siempre tiene alguien con el que puede contrastar ciertas ideas y que es o el amigo o la pareja o alguien, algún familiar que es tu Pepe Grillo en algún lugar y te dice, Carla o Tomás, porfa, mira esto, revisa esto otro. ¿Quién ha tenido como ese rol en ayudarte a como desenredar el, la madeja para decir, o, o que te ha impulsado también a llegar hasta donde has llegado? A ver, yo creo que no es solamente una persona. Yo creo que son diferentes personas de acuerdo a los diferentes momentos de tu vida. Eh, que son estos Pepe Grillo que dices tú, o que te impulsan o que te dicen, oye, ten cuidado. Y creo que es clave tener esos Pepe Grillo. Es clave Mm, escuchar, es clave también cómo filtrar lo que te están diciendo y no mm, cerrarse porque puede ser doloroso, porque puede ser que no es lo que tú quieras escuchar. Eh, mm, eh, yo creo que una de las cosas, uno de los errores que cometí es no haber tenido un mentor en específico. Yo creo que es súper importante tener un mentor eh, o más de uno mm, que te pueda ayudar. Incluso si tú no estás de acuerdo con todas las ideas, siempre hay algo, aunque sea pequeño, algo que uno puede rescatar. Alguien que ya ha pasado por lo mismo, es súper importante hacer preguntas a esa persona, eh, porque te puedes ahorrar mucho tiempo y muchas caídas si tienes mm, un mentor o alguien que tú puedas hacer preguntas y puedas confiar, um, que ya ha pasado por lo que pasaste. Es esencial. Y yo no lo hice en mis primeros años. Yo no tuve mentores porque yo pensaba que me las sabía todas y que yo podía y que aunque el mundo me dijera tú no puedes estar en tecnología porque eres mujer y de Latinoamérica lo hice igual. Entonces,
Lo que a mí me impulsaba ahí era también esta necesidad de mostrar que Mm, no estaban en lo correcto, que me estaban mm, limitando. Eh, y que si bien está bien, porque es parte de lo que impulsa, hay tenemos diferentes elementos que nos impulsan hacia adelante. Y hay algunos que mm, son positivos y hay algunos que vienen ya desde un sentimiento más negativo y creo que hay que aceptarlos todos. Eh, entonces, me impulsaba mucho esto de demostrar que aunque el mundo me dijera que no podía, yo lo iba a hacer igual. mm, Eh, y creo que en esos momentos hubieron muchas personas que me daban consejos. Yo debería haberlo escuchado más también. Porque de repente me he tirado a la piscina, que no es que no tenga agua, sino que también ha tenido mm. alambres púas. Entonces Dale, dale. me podría haber Sí, po. ahogado ese dolor si hubiese escuchado también y si hubiese sabido cómo filtrar el Mm, conocimiento que otros me estaban dando. Eh, es algo que yo, bueno, lo estoy haciendo, pero yo hubiese empezado antes. Es algo que yo podría decir, aconsejar, un mentor hazlo a la antes. gente, Claro. hacer preguntas, filtrar esa información. Um, eso. Sí, te cacho. Te cacho, tengo un amigo que es emprendedor también y me dice que ha sido como tan importante sus mentores, como las personas que de alguna u otra manera han aparecido o él ha elegido para poder efectivamente conversar acerca de aquello que le está también aquejando o también como motivando a hacer. Eh, ¿Por qué el humano debería explorar el espacio? A ver, mm, yo creo que el ser humano en sí tiene algo de querer explorar e ir más allá de lo que conoce. Mm, Cristóbal Colón, un muy buen ejemplo eh, de estos exploradores y más o menos puedo decir que así nos vemos lo que estamos ahora en la industria espacial. Unos Cristóbal Colón que queremos ir más allá y descubrir las Indias o ir por algo específico y que al final en este recorrido descubrimos nuevos mundos. Eh, Mm, yo creo que el ser humano necesita eso y es parte de nuestra naturaleza, el ir a descubrir y explorar. Yo creo que el espacio o ir a explorar el espacio nos permite también lo mismo que pasó en el pasado, expandir nuestra visión también del mundo y del universo y de la vida. Um, mm, y creo que el explorar el universo obviamente nos permite entender más sobre nuestra propia existencia. Eh, y desde ese punto de vista yo creo que nosotros deberíamos explorar el espacio. Ahora, en relación a tu pregunta, tengo una duda si deberíamos quedarnos en el espacio. Porque una cosa es ir a explorarlo y la otra cosa es hacernos dueños del espacio. Eh, mm, y ahí yo tengo mis dudas y ahí yo tengo también mis pensamientos y lo conversamos con el equipo, con mis amigos, um, si realmente deberíamos quedarnos. Um, y veo que si bien yo estoy haciendo tecnología para el desarrollo espacial, eh, pero veo que también muchas de las startups y muchos de los emprendedores y emprendedoras que están en la industria espacial están de alguna manera repitiendo lo que hemos hecho en el planeta Tierra, el explotar, el simplemente por la necesidad, por el querer mm, ir más allá y conquistar, también hemos destruido y hemos dañado no solamente el medio ambiente, pero también otras
civilizaciones, otros em, humanos o otras seres. Maneras claro, maneras de vivir, básicamente, otros seres vivos. Y veo que estamos de alguna manera repitiendo ese error porque no estamos pensando que estamos dañando afuera. Y yo sé que esto va a sonar un poco, quizás para muchas personas un poco muy loco, pero no estamos pensando también en qué otros tipos de seres Sí, po. estamos dañando al momento de poner un rocket en la luna, o el de llevar a un rover a Marte, o el de querer conquistar Marte y enviar 100 personas para allá y enviar todos nuestros cohetes. Entonces, no estamos pensando qué estamos dañando. Eh, Seguimos pensando desde el ego, desde la arrogancia del ser humano. Entonces, si bien me interesa la exploración espacial, no sé si yo me quedaría o si haría cosas para que nos quedáramos en el espacio. O sea, no, nunca lo había pensado de esa manera. En general, a mí me pasa yo soy un tecno optimista, entonces siento que la tecnología eh, nos va a mejorar como considerablemente como especie, ¿cachai? Tengo la sensación de que la inteligencia artificial en algún lado es una nueva especie que empieza a aparecer y que pudiese ser que se transformara en algo distinto a lo que nosotros estamos pensando y la vamos a incorporar. Yo creo que nos vamos a mezclar, pero lo que decís tú de efectivamente deberíamos quedarnos en el espacio es una pregunta que nunca me había hecho y que me dejó pensando, porque efectivamente aparece una discusión que no existe hoy día, que tiene que ver con la ética espacial, o sea, en el sentido de cómo enfrentamos, siendo que ahora somos más conscientes que Cristóbal Colón, más inteligentes que o supuestamente, que los que conquistaron otros tipos de países y regiones en el mundo. Eh, ¿Cómo hacemos para que ese proceso de exploración, a la vez de expansión, sea lo más saludable posible para el todo finalmente? Y ahí me imagino que tenía una dicotomía, quizás dado lo que me comentaste, con lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo. Como, Sí, de ¿te, todas te maneras. parece, te parece, no sé, a mí me parece alucinante como poder mandar un cohete y después mandarlo a tierra de nuevo y que llegue todo, es fantástico. Pero desde lo que me preguntáis tú, o sea, o lo que planteas tú ahora, es como, claro, pero ¿cuál es cuál es su movida ética en relación a eso? Sí, y en muchos de los desarrollos y conversando con conversando con astronautas, conversando con científicos y conversando con emprendedores del área espacial, eh, me pasa que veo eso, me pasa que ellos se enfocan tanto en el desarrollo de su tecnología, pero no están cuestionándose eh, los resultados de esa tecnología en el espacio. Eh, y veo y he escuchado gente que se preocupa de, no sé, de obtener recursos del espacio y traerlos a tierra y venderlo y comercializar, eh, pero también no se están cuestionando desde el punto de vista ético, no se están cuestionando también, que es algo que yo creo que también me lo ha dado esta visión de mi estudio económico, que tiene que ver qué pasa si empezamos a explotar el espacio y son algunos los países, las potencias mundiales, quienes ya están liderando el tema. O sea, y también eso va a producir una distribución desigual de los recursos, como ha pasado en la Tierra. Nuevamente, claro, nuevamente. Entonces, también hay un tema ahí que no se está cuestionando, que no se está hablando,
cómo podemos hacer la distribución de los recursos espaciales más equitativos también. Latinoamérica está súper atrás en esto, no solamente en la Tierra, sino que también en el en el desarrollo espacio. espacial. Entonces también en algún futuro nos va a impactar eso. Y además que por lo que he leído también China también es algo que está muy, como sabemos muy poco, sabemos la punta, en verdad no sabemos hasta dónde han llegado los chinos en relación a las cosas que hacen, entonces Mm. efectivamente esto puede ser muy desigual. El otro día escuché a Elon Musk, creo que dijo, o algún emprendedor que decía como, bueno, pero podemos tirar bombas nucleares a Marte para crear una atmósfera, o podemos tirar bombas nucleares a meteoritos para ocupar piedras que estén ahí y poder generar nuevos como artículos o elementos en la Tierra. Mm. Y, y me vuelvo de eso para comentarte una anécdota. Una vez estaba en una charla en una de estas Big Four y, y siempre se asume que los recursos minerales, etcétera, son como inagotables y que la única premisa subyacente a la escasez tiene que ver con que es demasiado caro obtenerlos nomás. Mm. Y eso me llamó mucho la atención porque si esa es la premisa real, en verdad la Tierra sería como infinita y no lo es. Entonces, y si los líderes están pensando de esa manera, la verdad es que es muy difícil pensar en que no vamos a salir a otro planeta a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Mm. Sí, pero desgraciadamente la mentalidad no está cambiando. Lo único que Mm, está cambiando es dónde lo vamos a hacer, porque la mentalidad sigue el siendo foco nomás, claro. exactamente. Entonces, y lo podemos ver ya con todo el tema del desecho espacial y seguimos Sí, enviando po. satélites eh, y seguimos enviando cosas al espacio sin preocuparnos de cómo estamos contaminando el, el espacio, el universo. Um, Mm, y eso no se está cuestionando. Yo creo que los emprendedores están muy enfocados en comercializar y no en el tema ético. Y veo que los científicos están también muy enfocados en su investigación y tampoco considerar temas éticos. Los mm, temas, lo mismo, los líderes. Luxemburgo tiene una estrategia de desarrollo espacial muy fuerte orientada al tema comercial y están atrayendo muchas startups para Luxemburgo, pero no hay un elemento o un requisito que diga, bueno, también preocúpate de cómo vas a afectar no sé, al espacio, cómo va a disminuir tus desechos. No hay un mm, requisito, es solamente enfócate a cómo vas a poder sacar dinero del espacio. Eh, mm, entonces, a mí me parece que ahí hay algo que tenemos que cambiar como seres humanos. Y también hay mucho de arrogancia, del querer explorar por explorar y quién es el primero en explorar y quién es el primero en sacar dinero. En Estados Unidos, Trump, me acuerdo, que él sacó no me acuerdo, no sé, no me acuerdo cómo le llaman técnicamente, pero dentro de las leyes hay leyes espaciales. Y dentro de las leyes espaciales, él informó que para Estados Unidos el espacio y los recursos espaciales iban a ser del primero que pudiera tomarlos. Y ese enfoque terrible, espacial es terrible. Entonces, terrible. eh, y yo veo que la mayoría, a ver, Europa si bien tiene una mentalidad un poco más de los valores europeos, de unión y de cooperación, que es distinta a la de Estados Unidos, veo que también los emprendedores europeos están como enfocados en el tema de comercialización Mm, espacial, digamos. sí, te cacho. Em, Bueno, nos quedan 5 minutos para cumplir con la hora y tengo una pregunta más
Si es que tienes Para que sea fácil. unos minutos, no, sí, va a ser fácil. Y tengo unos apuntes, entonces justo me apareció un concepto también que leí el otro día que se llama como lo posible adyacente, que tiene que ver con una lógica del emprendimiento también, que es un poco como ir corriendo o ir mirando aquello que está muy cercano a ti, que todavía no está descubierto, que todavía no está como materializado, pero sí está disponible para hacer algo. Y todo es como todo lo que hemos conversado, eh, como que siento que ese es un poco lo que me transmites tú a mí, en el sentido de que has estado mirando siempre lo posible adyacente a tu contexto específico, a cómo has ido y cómo has ido moviendo eso. Eh, Digo eso para hacerte una pregunta que en verdad no tiene mucho que ver con eso, pero creo No, que pero está igual buena podría ser. está muy buena el ¿Podrías comentario. el concepto de lo posible adyacente? Mira, lo encontré por suerte, porque estaba buscando una cosa nada que ver y llegué a porque se me ocurrió una frase y llegué a posible adyacente y también me vuela la cabeza la cantidad de gente que piensa cosas en internet que son muy interesantes. Eh, Dado tu conocimiento, lo que has visto, lo que has conversado con tu pareja, etcétera, ¿estamos en una simulación o no es una simulación esto? Qué difícil pregunta. Porque cuando me he metido a estudiar, o a leer más que estudiar, a leer Mm, sobre si es una simulación o no, me han quedado dudas de que sí podría ser una simulación. mm, Sí, eh, cuando me meto mucho en temas especialmente de lo que es los avances tecnológicos, la realidad virtual, eh, me ha quedado esa duda, tengo que ser sincera. Yo quiero, yo creo eh, que no es una simulación. A mm. pesar que nada es absoluto y nada es No, no, por completamente supuesto, por real. supuesto. De todas maneras, y nadie tiene, yo creo que la verdad absoluta. Yo creo que no es una simulación, pero sinceramente, cuando me he metido en estos temas, me ha quedado la duda de si lo es o no. Mm. Me ha pasado exactamente lo mismo. Eh, Creo que no cambiaría mucho la experiencia finalmente si una simulación o no, que por eso al final creo que es más bien un tema como filosófico súper interesante de pensar, pero en estricto rigor, hasta que no logremos capturar todas las leyes y todas las cosas como de cómo funciona esto, la verdad es que la posibilidad de editarlo o de cambiarlo es difícil, por lo tanto el devenir de nosotros sigue siendo exactamente el mismo, pero me parece alucinante el pensar que, no sé, yo cuando pienso acerca de la teoría de la simulación digo como, ¿cuándo va a ser el día en que un personaje, no sé, de GTA eh, se pregunte si es que existe algo más allá de lo que él está experimentando y en qué va a ser distinto a que nosotros seamos, entre comillas, los dioses de la creación de ese juego, de esa cosa virtual? Esa es la manera en la que yo uno el tema. Eh, Carla, realmente te agradezco mucho el espacio. Sé que nos costó un montón poder juntarnos, pero de todas maneras valió la pena. Espero que tú también te hayas quedado con esa sensación, eh, que hayas podido disfrutar también de la entrevista. Y no sé si tenías algunas palabras al cierre, alguna cosa que quieras No, comentar. gracias por la curiosidad de lo que estoy haciendo y de lo que hago. Eh, Como dije al principio, yo creo que ser curioso es esencial para cualquier área de la vida, ¿sí? Y eso me demuestra que tú eres bien curioso y que aprendes mucho y eso es súper bueno. Disfruté la entrevista, se hizo súper corta,